Un tren de carga está fuera de control. Adviérteles del tren. Rumbo a West Colton. Los frenos no pueden detenerlo en su descenso por la montaña. Mayday, vamos a 150 kilómetros por hora. Miles de toneladas de acero y carga pesada se dirigen a toda velocidad hacia un pueblo pequeño. Vamos a morir. Un error inocente pone en riesgo la vida de todas las personas a bordo del tren y de aquellos que viven en este pueblo. ¡Mayday! La siguiente historia es real. La reconstrucción de los hechos está basada en declaraciones de los testigos. San Bernardino, California, un tranquilo pueblo suburbano situado al pie de las montañas de San Gabriel. Este lugar, ubicado entre el vacío del desierto de Mojave y el bullicio de Los Ángeles, es ideal para formar una familia. Todos los vecinos nos ayudábamos entre sí. Era un vecindario muy agradable. Pero en 1989, San Bernardino sufre dos desastres. 6 personas mueren y 18 casas quedan destruidas por completo. Un tren está fuera de control. 110, 120. Y todo termina con un gran incendio. Había una enorme nube de humo negra. Parecía el infierno de Dante. Los desastres parecen conectarse, pero ocurren con una semana de diferencia. Los investigadores revisan los restos para ver cómo se relacionan. ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! Descubren una serie de decisiones impactantes que tienen consecuencias mortales y trágicas para las personas involucradas y que dejan una marca en un pueblo para siempre. Tren a la deriva. Mañana del 12 de mayo de 1998. En un apartadero en el desierto hay un tren de carga que espera para cruzar las imponentes montañas de San Gabriel en California. Frank Holland es el conductor principal del tren de carga Southern Pacific número 7551 Este. Mi trabajo consiste en subirme al tren, operar las locomotoras, seguir las reglas y velocidades establecidas y llevar el tren del punto A al punto B. Su trabajo para este viaje en tren en realidad comenzó la noche anterior en la estación de Mojave. Algunos trenes de carga de Southern Pacific se arman aquí mismo y llevan a tripulaciones y locomotoras por todo el país. Holland está aquí para buscar los documentos que necesita para su viaje. Hola, Frank. Hola. Holland ascendió al puesto de conductor principal hace 3 años. Aquí tienes la autorización, el orden de marcha, el manifiesto y el tonelaje del tren. Los documentos indican que transporta 69 vagones de carga y que cada uno pesa 54.431 kilos. Holland también se entera de que todos los vagones están llenos de un material llamado trona. Es un químico no tóxico que se usa en fertilizantes. Debí hacer algunos cálculos para determinar la potencia necesaria para bajar la colina, lo que me indicaría la velocidad a la que podía ir. Perfecto. Adiós. Los documentos de Holland indican que está transportando más de 3,5 millones de kilos de carga, un peso equivalente a 10 aviones de gran tamaño. El destino final de la carga que lleva el tren es Sudamérica, pero hoy Holland solo la llevará hasta West Colton, cerca de Los Ángeles. Para lograrlo, el tren tendrá que pasar por las montañas de San Gabriel y también atravesar el puerto del Cajón. Luego deberá frenar con cuidado su gran tren mientras baja por la montaña. Tenemos que llevar 69 vagones llenos de trona hasta West Colton. Everett Crown es el ayudante de conductor del tren 7551. Se sentará en la parte delantera del tren para asistir a Holland. Alan Reese es uno de los guardafrenos y conducirá la tercera locomotora.
Entre los tres hombres suman casi 50 años de experiencia trabajando con los trenes de la compañía Southern Pacific. Para asegurarse de que el tren tiene suficiente potencia para moverse por la montaña, Holland ha pedido un poco de ayuda. Southern Pacific envió 2 locomotoras auxiliares para su viaje. Lawrence Hill es el conductor que se encuentra en la parte trasera, y Robert Waterbury es su guardafrenos. Aunque han recorrido esta ruta antes, no es donde normalmente trabajan. No saben el peso de la carga que están ayudando a transportar y no se molestan en preguntar. El tren 7551 tiene 4 locomotoras al frente y 2 detrás. Con estas últimas 2 listas, el tren ya puede partir. Llamando a cabina. ¿Sí? Todo listo. Bien. El 7551 empieza a acelerar de a poco. En apenas 1 hora y media alcanzará la cima de las montañas en el puerto del Cajón a una altitud de 1,300 metros. Llamando a cabina. Diga, vía despejada. Gracias. Al otro lado de las montañas, los primeros rayos de luz comienzan a asomarse en el pueblo de San Bernardino. La zona de Mascoy es una área de desarrollo reciente en el extremo noroeste del pueblo. Está lleno de casas de una sola planta y familias en desarrollo. Christopher Shaw se despierta en la casa 2326 de la calle Daffy. Es la casa de su madre, pero pasó la noche ahí luego de pelearse con su novia. Al otro lado de la calle, Ruth Green levantó a 3 niños de la cama y los preparó para ir a la escuela. Y su única hija, Lavon, decide quedarse en casa ese día. Mi hija y yo nos estábamos preparando para una mañana común y corriente. Habíamos desayunado y estábamos ordenando la cocina. Una de las pocas cosas que a la gente no le agrada mucho de esta parte de San Bernardino son las vías del tren. Los trenes pasan a gran velocidad sobre un terraplén de 6 metros de altura. Algunas casas en la calle Daffy están ubicadas justo al lado de las vías. Cuando las casas se pusieron en venta, el agente de bienes raíces le mostró a mi esposo una casa junto a las vías del tren. Estaban justo detrás de la casa, pero a él no le gustaba eso. Un poco después de las 7 a.m., el tren 7551 alcanza el punto más alto de su viaje, el puerto del Cajón. De aquí en adelante todo es cuesta abajo. Este es un enlace ferroviario vital que hay entre Los Ángeles y el resto del mundo. Es una de las únicas 3 rutas que hay para atravesar las montañas. Docenas de trenes pasan por aquí continuamente todos los días. Por lo general se les tiene mucho respeto a los ferroviarios de montaña porque tienen el trabajo más exigente y duro de todos. El puerto del Cajón es uno de los pasos de montaña más difíciles de Estados Unidos. Muchos trenes lo cruzan constantemente y es un trabajo muy demandante, así que quienes lo atraviesan deben mantenerse alertas. Es verdad. ¿Sí? Sí. El conductor Frank Holland y el ayudante de conductor Everett Crown transportan el tren a tiempo. Desde que comenzó el viaje no hubo contacto entre los hombres en la parte delantera y aquellos que están en la parte trasera del tren, porque no fue necesario. Todo va acorde a lo planeado. Ahora viene la parte más crítica del viaje.
Desacelerar este tren pesado mientras comienza a bajar por la montaña. Básicamente conducimos el tren por un acantilado cuando pasamos desde la zona de Mojave hasta Colton. Entonces, la vía se inclina gradualmente y desciende con una pendiente muy pronunciada del 2,2%. Y para un tren descender 220 centímetros cada 100 metros es como caer de un precipicio. Cuando el 7551 empieza a bajar, los trabajadores en el tren aún creen que es un viaje normal. Lo que ellos no saben es que su tren ya está completamente fuera de control y no tienen ninguna forma de reducir la velocidad ante lo que está por venir. 12 de mayo de 1989. Poco después de las 7 de la mañana, el tren de carga 7551 de Southern Pacific comienza el largo y lento descenso desde la cima de las montañas de San Gabriel. El enorme tren lleva 69 vagones llenos de carga. Al pie de esta colina se encuentra el tranquilo pueblo de San Bernardino, California. Cuando las vías empiezan a inclinarse cuesta abajo, el conductor Frank Holland primero aplica los frenos dinámicos. Los frenos reducen la potencia de las 6 locomotoras y eso disminuye la velocidad del tren. Solo se le permite ir a 48 kilómetros por hora por el paso. Se comunica con Lawrence Hill, el conductor en la locomotora trasera, para confirmar que puede mantener la velocidad. ¿Están ahí? Aquí estoy. ¿Tienes tus dinámicos? Así es. Bien. La primera parte del emocionante descenso serpentea de un lado a otro un total de 56 veces. La fricción de las curvas ayuda a frenar el enorme tren. Aún así, Holland empieza a aplicar los frenos aerodinámicos, los cuales aplican presión en las ruedas de cada vagón de carga. El tren está viajando a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Holland quiere que se mantenga esa velocidad. Pero cuando pasan las curvas, el guardafrenos Everett Crown se da cuenta de que el tren está ganando más velocidad. Estamos a 50. Debería estar a 40. El tren mantenía su velocidad constante, aunque se aceleró un poco, pero aún quedaba mucho por recorrer. Aún sube. Holland está confundido y sigue aumentando gradualmente la presión de los frenos aerodinámicos, pero el tren no deja de seguir acelerando. Cuando llegó a los 60 kilómetros por hora, me preocupé. El tren continuaba acelerando de a poco. Cuando el tren alcanza los 72 kilómetros por hora, Holland activa los frenos al máximo para detenerlo. Pero no sirve de nada. Al pie de la colina, la vía del tren se curva alrededor del pueblo de San Bernardino. Frank Holland sabe que no debe rebasar los 64 kilómetros por hora cuando toma esa curva. Pero el tren ya está a medio camino y está yendo mucho más rápido que eso. El esposo de Ruth Green se fue a trabajar. Sus 3 hijos menores van a la escuela. Al otro lado de la calle, Chris Shaw está a punto de tomar una ducha. El conductor Frank Holland es consciente de que si el tren se sale de las vías podría estrellarse con unas cuantas casas. Pasé muchas veces por esa zona y sabía que había una curva que no íbamos a poder tomar. En la parte trasera del tren, el conductor Lawrence Hill sabe que están en graves problemas. Los frenos aerodinámicos están activados, pero el tren no se desacelera. Algo va mal.
Hill decide activar los frenos de emergencia sin comunicarlo a la parte delantera del tren. Es su última oportunidad. En ese momento el tren se desaceleró, pero unos segundos después se descontroló por completo. Se disparó con gran rapidez. La velocidad continuaba aumentando sin parar. No lo podía creer. Los frenos de emergencia del tren no funcionan. El tren sigue acelerando rápidamente y esto provoca que empiece a salir humo de la parte inferior. 100. 110. 120. Quedó en 140 porque era el tope del velocímetro. Pero Holland sabe que la velocidad del tren 7551 sigue aumentando. De hecho, en ese momento creí que iba a morir. No podía dejar de pensar en todo lo que había hecho para averiguar qué había salido mal o en qué me había equivocado. 7551 llamando a West Colton. Queríamos hablar con el despachador, pero no respondía. El tren está fuera de control y no son capaces de avisarle a nadie. Nadie nos podía ayudar a pararlo. Llámalos. 7551 a West Colton. Habla West Colton. Estamos en problemas. El conductor en la parte trasera del tren Lawrence Hill escucha la llamada por la radio No podemos frenar el tren. y decide intervenir en la llamada para explicar lo peligrosa que es la situación. Mayday, estamos yendo a 140 kilómetros por hora. El tren está fuera de control y no podemos detenerlo hasta llegar a Colton. Pero el despachador no puede hacer nada. El tren viaja a una velocidad mayor de 160 kilómetros por hora y las casas de San Bernardino están a solo unos segundos de distancia. En el pueblo, un extraño estruendo interrumpe la paz de la mañana. Todo se sacudió. La casa comenzó a temblar tan fuerte que creí que las ventanas se romperían, y cada vez era más fuerte. Y para entonces supe que era un tren. Mientras nos íbamos acercando, le dije a Everett, vamos a morir en esa curva. Recuerdo que él tenía los ojos desorbitados y se veía muerto de miedo. Imagino que yo me veía igual. En ese momento no supe qué más hacer, así que simplemente me quedé allí esperando el impacto. Llamando a West Colton, al despachador asistente del jefe de estación de Sogus. Nos descarrilamos justo entre Dyke y Stover. ¡Mayday! ¡Mayday! En la locomotora auxiliar al final del tren, el conductor Lawrence Hill se comunica con urgencia con el despachador de Southern Pacific. Estar al final del tren lo salvó de sufrir lesiones, pero no sabe si los demás tuvieron la misma suerte. SP7551, ¿alguien me escucha? Luego de un minuto, Hill finalmente consigue que respondan su llamada de emergencia. Despachador de Sogus a 7551, Sogus, ocurrió un accidente. No sé qué ocurrió con los demás. Puede que necesiten ayuda. Nos descarrilamos. Afortunadamente, el conductor Frank Holland sobrevive al accidente. El hombre a cargo del tren se arrastra lejos de la locomotora destruida, que fue el primer vagón en salir de las vías. ¿Dónde está Everett? Hay que encontrarlo. Ven aquí. Unos testigos que vieron el accidente lo ayudan a salir del tren.
Me sacaron de la locomotora y me sentaron porque seguía confundido. Los vagones estaban destrozados y las locomotoras estaban en pedazos. Era una situación muy devastadora y caótica. No podía creer lo que estaba viendo. Me preguntaba qué había hecho mal. Frank Holland se ha roto varias costillas y sufrió un colapso pulmonar. Everett Crown, quien iba a su lado, es encontrado sin vida poco después. Al igual que Alan Reese, el guardafrenos que viajaba en la tercera locomotora del tren. Algunas imágenes capturadas después del terrible choque muestran la magnitud del desastre. Se destruyeron 7 casas y el tren quedó completamente en ruinas. Al disiparse el polvo, se veía que varios vagones se volcaron y hasta parecía que algunas casas del barrio habían desaparecido. Se podía ver una masa enorme de metal retorcida hecha trizas. Los vagones se habían volcado. Y yo trataba de entender qué había pasado y cómo es que esto había ocurrido. Allen Simpson es el jefe de batallón del Departamento de Bomberos de San Bernardino. Nos centramos especialmente en una casa donde había unos niños desaparecidos, pero no parecía una casa, era como si una excavadora le hubiera pasado por encima. Gritaban para ver si había alguien adentro, y luego nos dimos cuenta de que ahí era donde vivía Chris Shaw. Con tan solo mirar lo destruida que estaba la casa, sería increíble pensar que podría haber una persona viva atrapada entre todos esos escombros. Los restos también esconden un problema explosivo del que nadie en el vecindario sabía. Junto a las vías del tren, a unos 2 metros bajo tierra, hay una tubería que transporta combustible hacia la cima de la montaña. Si se dañó en el descarrilamiento, una sola chispa podría causar una gran explosión. No sabíamos que existía esta tubería detrás de nuestras casas hasta que ocurrió este incidente. Es preocupante encontrar una tubería llena de gas presurizado cerca de un accidente. Sabemos qué pasará si se rompe. El gasoducto es operado por la compañía Calneb Pipeline. Extrae cientos de barriles de combustible de la tubería para poder reducir el tamaño de cualquier posible explosión. Pero aún así queda mucho combustible. Pero las válvulas de seguridad automáticas del gasoducto que deberían cerrar secciones individuales no funcionan. La compañía no puede drenar por completo el área debajo del descarrilamiento. Casi 3 horas después del accidente, los rescatistas encuentran el cuerpo de un niño pequeño. Es el segundo niño que muere en el desastre. Después de eso, sentimos que no había esperanza de encontrar a alguien más en esa casa. Pero no había que perder la fe, había que seguir intentando. Pero los presionan para terminar la investigación. La búsqueda de Chris Shaw retrasa aún más la limpieza del accidente, y Calneb no puede revisar el gasoducto adecuadamente hasta que se retiren los vagones. Todo un vecindario está en suspenso. ¿Existe alguna posibilidad de que Shaw haya podido sobrevivir al desastre? El tren 7551 de Southern Pacific se ha estrellado en San Bernardino, California. 4 personas han muerto y se ha evacuado todo un vecindario. Aún no se revisó el gasoducto debajo de los escombros. Chris Shaw estaba en una de las casas que fueron completamente destruidas cuando el tren se descarriló. Pero después de 12 horas sigue desaparecido. George Avery, un bombero con menos de 1 año en el cargo, comienza su turno en el lugar del accidente. Nos dijeron que debíamos relevar a los equipos que estaban buscando a lo que creían que iba a ser un cuerpo sin vida. Shaw es la última persona del vecindario que aún no se ha podido encontrar. Los trabajadores le piden a su madre que dibuje un mapa de la casa. Ella les dice que su hijo estaba en el baño cuando el tren se descarriló.
Así que los trabajadores dirigen su atención a ese sector. Había pedazos de la estructura de la casa que se asomaban entre los escombros, que estaba lleno de vigas, travesaños y partes del techo. Comencé a quitar los materiales del sector que me asignaron, y aunque pareció una eternidad, estuve quitando materiales por alrededor de 1 hora y media. De repente se formó un vacío y pude encontrar algo que llamó mi atención. Cuando Avery se acercó al hueco que vio, pudo sentir un pequeño tirón en su chaqueta. Y yo tiré de mi chaqueta porque creí que se había enganchado con algo, pero cuando tiré de ella, vi una mano moviéndose ahí abajo. Lo encontré. Necesito ayuda. A los trabajadores les lleva casi 1 hora y media sacar a Chris de entre los restos del accidente. Los escombros del tren formaron un capullo a su alrededor que lo protegieron. Le permitió respirar a Shaw e impidió que los materiales afilados lo aplastaran. Nos sorprendió que sobreviviera tanto tiempo, porque estuvo todo el día atrapado. No tenía mucha fe de encontrarlo, así que cuando lo descubrieron fue impactante. Con el rescate de Shaw, todos en el vecindario y en el tren han sido encontrados. El desastre del 7551 Este mató a 4 personas, lesionó a otras 4 y destruyó 7 casas por completo. Aún con el rescate de Shaw, los problemas de San Bernardino no han terminado. En caso de que el gasoducto Calneb esté dañado, podría explotar en cualquier momento y causar más destrucción de hogares y pérdidas humanas. Con esa amenaza acechando al vecindario, comienza la búsqueda para determinar la causa del descarrilamiento. William Pugh y Russell Quimby son 2 integrantes de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Cuando el equipo llegó ya era tarde, así que estaba oscuro y la escena parecía el infierno de Dante. Estaba repleto de piezas del tren, como los frenos y las ruedas, que seguían calientes tras 12 horas. Las ruedas se calentaron tanto que se expandieron y salieron de los ejes. La fricción existente entre las ruedas, los frenos y las vías del tren fue tan intensa que provocó que las ruedas comenzaran a convertirse en acero fundido mientras el tren descendía la colina con gran rapidez. Los investigadores saben que los frenos del tren no pudieron frenarlo. ¿Pero por qué? Al día siguiente empieza la limpieza. Southern Pacific debe despejar los pedazos del tren de la zona. Así los investigadores pueden trabajar y Calneb puede revisar su tubería. Southern Pacific quita los vagones después de 2 días, pero el suelo sigue cubierto con la carga que llevaba el 7551 Este, que consiste en cientos de toneladas de trona. Calneb comienza a quitar la trona a lo largo del espacio en donde está la tubería. Es la forma más rápida de inspeccionar el área y mantiene el equipo pesado alejado. Hicieron 6 excavaciones hasta el gasoducto para inspeccionarlo. Tenían fe de que nada había podido penetrar hasta la profundidad del gasoducto. El combustible está sometido a mucha presión. Cualquier tipo de daño podría causar una fuga masiva y una posible explosión. Pero Calneb no halla nada. La profundidad de la tubería la ha protegido del terrible accidente. El gasoducto es una fuente vital de gas para Las Vegas, que se encuentra a casi 320 kilómetros de distancia. Provee y suministra tanto a clientes civiles como militares en el vasto desierto. Había mucha presión para reactivar el gas. Muchos en la comunidad decían que no debían abrirlo. Supuestamente había gente en Las Vegas que decía que sus autos valían mucho más que las casas que se encontraban en la calle Duffy y que por eso debían reactivar el gasoducto. Solo 4 días después del descarrilamiento, el gasoducto vuelve a operar como de costumbre. Y Calneb vigila cualquier caída de presión, ya que eso significaría que el combustible tenía una fuga en el sistema.
Pero eso no ocurrió. Ese mismo día, Southern Pacific termina las últimas reparaciones en la vía dañada y los trenes vuelven a pasar por San Bernardino. Sin embargo, la limpieza no ha terminado y el cargamento del tren 7551 sigue espolvoreada por toda el área del accidente. Maquinaria pesada llega para excavar y llevarse los escombros. Las grandes máquinas podrían dañar el gasoducto, por eso deciden marcarlas con estacas. Una noche le dije a mi esposo que había olor a gas, pero ya nos habían asegurado que habían inspeccionado esa tubería y que no habían encontrado ninguna fuga. Estuve en el sitio del accidente hasta que limpiaron todo y cerraron y aseguraron el área. Y todo se veía bien. Madrugada del 25 de mayo. Han pasado casi 2 semanas desde que el tren 7551 descarriló y chocó contra San Bernardino. Pero la limpieza fue rápida, por más de una semana. Los trenes y el combustible en el gasoducto subterráneo han funcionado correctamente. Pero luego, en un día soleado se ve caer lluvia. Esta peculiar y extraña lluvia que apareció de la nada moja una sección bastante grande del vecindario. Ruth Green estaba en su casa cuando ocurrió. Por segunda vez en tan solo un mes, se le presenta una escena aterradora y espantosa. A mi izquierda, lo único que vi fue una pared de fuego que cubría el lugar. Escuché a los vecinos gritar que debíamos evacuar, así que salí corriendo. El departamento de bomberos responde con rapidez a un gran desastre en la calle Daffy. Cuando recibimos la llamada y subimos al vehículo, ya sabía a qué se debía. Había una enorme nube de humo negra y supe de inmediato que se debía al gasoducto. Una impresionante torre de humo y llamas ardientes alcanza más de 100 metros en el cielo. Estábamos tan cerca de las llamas que los lentes plásticos delanteros se derritieron, al igual que varias de las luces intermitentes y partes de las luces rojas. Había un ruido muy intenso y fuerte que provenía del gasoducto en el lugar en donde se había roto. Sonaba como un jet. Era un sonido fuerte y ensordecedor. Lo escuchamos durante todo el día. No solo se llamó a los bomberos locales para que acudieran a la zona. Recibí una llamada donde me informaron que el gasoducto había explotado y que debía reunir a mi equipo otra vez. El área parecía una zona de guerra. Había mucho daño y fuego. Las casas en la zona fueron incineradas. La empresa que opera el gasoducto llamada Calneve es incapaz de cerrar sus válvulas de emergencia. Casi 2 millones de litros de combustible se queman y arden sin cesar durante más de 7 largas horas. Se logra apagar las llamas, pero 2 personas mueren y 3 están heridas. Otras 11 casas han sido destruidas. Los residentes de San Bernardino no lo pueden creer. Dijeron que lo único que encontraron de una de las víctimas del accidente fueron sus zapatos, y esa imagen que describieron realmente me perturbó. Tras el incendio no podía imaginarme viviendo en esa casa nunca más en mi vida. Nada me asustó tanto como eso. Lo que la gente de este lugar pronto aprenderá es que todo el daño, el dolor y el sufrimiento fueron provocados por un simple y trágico error.
vecindario en San Bernardino, California, fue devastado por 2 desastres consecutivos. En solo 13 días, un descarrilamiento de tren y una explosión de gas devastaron la zona y provocaron la muerte de 6 personas. Investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte estudian ambos accidentes. Para investigar el choque del tren usan las cajas negras que fueron recuperadas de 3 de las locomotoras. Registra la distancia, velocidad, posición del acelerador y la presión de los frenos. Al investigar la velocidad del tren descubrimos que excedía el gráfico. Las cajas negras revelaron que el tren 7551 probablemente alcanzó los 177 kilómetros por hora de velocidad antes de descarrilarse. El límite de velocidad permitido en la curva era de unos 60 kilómetros por hora. Aunque se habían activado los frenos del tren, continuó ganando velocidad. ¿Cómo fue que el tren perdió el control de forma tan rápida? Los accidentes suelen ocurrir por una cadena de eventos. Es decir, que si se hubiera roto la cadena, el accidente no habría ocurrido. Al igual que otros trenes de carga, el 7551 cuenta con 2 sistemas diferentes para reducir su velocidad: los frenos dinámicos y los frenos aerodinámicos. Estos frenos presionan un bloque contra las ruedas de cada vagón. Mientras más presión se aplique al bloque, más lento se mueve el tren. Los investigadores descubrieron que los frenos aerodinámicos funcionaban correctamente al iniciar el descenso. A medida que el tren aceleraba, el conductor Frank Holland mantuvo la presión en los frenos aerodinámicos. El calor generado por los frenos fue tan intenso que se derritieron. Cuando chocaron, eran inútiles. El equipo centra su atención en los frenos dinámicos. Los frenos dinámicos usan un campo magnético creado por el generador de la locomotora. Invierten el campo magnético, lo que reduce la velocidad y frena los ejes de la locomotora. Había 4 locomotoras en la parte delantera del tren y 2 en la trasera. Antes de comenzar el viaje, el conductor Frank Holland sabía que la segunda locomotora no funcionaba y que los frenos dinámicos de la cuarta solo funcionaban de forma esporádica. Pero aún así era suficiente. Creímos que con las unidades funcionales de las locomotoras delanteras y las 2 auxiliares bajaríamos la pendiente a 50 kilómetros por hora sin problema. Cuando el tren comienza a bajar por la montaña, Holland lo tiene bajo control. Con los frenos que tiene el tren debería poder mantener su velocidad, pero no lo logra. Estamos a 50. Debería estar a 40. Aún sube. Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte descubren algo impactante de las cajas negras. Los frenos de la tercera locomotora delantera no funcionaron mientras el tren 7551 ganaba velocidad. Holland incluso habló con el guardafrenos de la tercera locomotora. Alan. ¿Sí? ¿Activaste los frenos? Sí. Pero las cajas negras les muestran a los investigadores que aunque se escuchaban los ruidos de los frenos dinámicos, no funcionaban. No estaban ayudando a frenar el tren en absoluto. Pero se pone peor. Todo listo. Bien. Una de las 2 locomotoras auxiliares al final del tren tampoco tenía la capacidad de frenar. Lawrence Hill era el conductor de atrás y lo sabía, pero no se lo dijo a Frank Holland. No le dijo que solo una de sus locomotoras tenía frenos dinámicos en funcionamiento, porque él pensó que el despachador le notificaría al conductor principal sobre los frenos. Llamando al auxiliar. ¿Sí? ¿Tienes tus dinámicos? Así es. Cuando Holland le pregunta a Hill si la parte trasera tiene todos sus frenos dinámicos, Hill dice que sí. Pero solo se refiere a una de las locomotoras. Es un descubrimiento alarmante. Esto significa que Holland no posee la fuerza de frenado que él cree que tiene. Los investigadores que están estudiando las cajas negras descubren un secreto más del descenso peligroso del tren por la montaña. Algo va mal.
Cuando Lawrence Hill activó los frenos de emergencia, en realidad canceló el efecto de los frenos dinámicos. Es una medida de seguridad que evita que las ruedas se bloqueen y el tren se resbale por las vías. Los frenos aerodinámicos estaban derretidos, entonces solo los frenos dinámicos mantenían el tren bajo control. La velocidad del tren se aceleró cuando se activaron los frenos de emergencia. Cuando se aplican los frenos de emergencia, se pierde el frenado dinámico y el tren no se puede detener. Pero Pew sigue desconcertado. Según los documentos que encontraron, el 7551 llevaba 3,5 millones de kilos de carga. Con ese peso, aun con las locomotoras dañadas, Holland debió mantener su velocidad bajando la montaña. Para ver por qué no fue capaz de hacerlo, los investigadores se centraron en lo ocurrido previo al accidente. El 7551 llevaba un envío para Lake Minerals. 5 días antes de que comenzara el viaje, el superintendente de la empresa dejó los documentos con Thomas Blair, quien trabaja para Southern Pacific. Los documentos detallan lo que lleva el cargamento y normalmente también cuánto pesa. Gracias. Pero en este caso el peso del cargamento no se había registrado. Lake Minerals creía que cada vagón estaba lleno al máximo, o sea, unos 90,000 kilos. ¡Oye! ¡Oye! Dado que eso era lo que la empresa esperaba, Lake Minerals no pensó que era necesario registrar el peso. Pero Blair sabe que necesita registrar el peso para completar correctamente los formularios o el tren no podrá salir de la estación. Blair trabajó con la empresa Southern Pacific durante 17 años y ha visto miles de vagones salir de esta estación. Así que supone que el contenido de cada vagón del tren pesa alrededor de 54,000 kilos. Sin embargo, su error llevó a un desenlace trágico. Cada vagón de carga en el 7551 transporta en realidad 36,000 kilos más de material de lo estimado en un principio. Esto significa que, con 69 vagones, el tren en realidad pesa más que 6 aviones de gran tamaño, o alrededor de 2,5 millones de kilos adicionales. Nadie se dio cuenta de que pesaba mucho más. Ten el manifiesto y el tonelaje del tren. El conductor tenía información detallada del tren que decía 6,100 toneladas. Nos vemos. Pero la información tenía un error grave. Creían que el peso era 2/3 del peso real. El tren estaba perdido. Los problemas de Frank Holland comenzaron antes de emprender el viaje. Aunque todas las locomotoras funcionaran, habría sido difícil bajar la montaña. Con todos los problemas que tuvo, no tenía la potencia suficiente para frenar el tren de forma adecuada. Chocar contra San Bernardino era casi inevitable desde el inicio. El accidente del tren 7551 se pudo haber evitado. Los investigadores están a punto de descubrir que la explosión que siguió también pudo haberse evitado. En mayo de 1989, 2 desastres sacuden la ciudad de San Bernardino, California. Un descarrilamiento de un tren y una gran explosión de gas matan a 6 personas y destruyen más de una docena de casas. Se examinan los escombros para ver cómo se vinculan los dos eventos. El gasoducto estaba ubicado a 2 metros bajo tierra. Y Calneb lo examinó de cerca en los días posteriores al descarrilamiento del tren. Pero no pudieron encontrar una sola abolladura o grieta donde el tren chocó contra la tierra. El choque del tren no debilitó el gasoducto para nada. Cuando el gas empezó a fluir por el gasoducto, no hubo pérdida de presión ni se advirtió de algún problema. Activaron el sistema y subieron la presión a 1,600 libras y los registros de presión eran normales. Como el descarrilamiento no causó la ruptura,
Los investigadores continúan su búsqueda. Investigan el gasoducto en busca de pistas. Aunque el fuego ardió durante horas, el segmento de tubería que estalló no fue destruido. Cuando la tubería se abrió, causó una ruptura. Creó un corte longitudinal en la tubería. El área más ancha del corte era de 10 centímetros de ancho y unos 8 metros de largo. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte busca huellas como los investigadores forenses para descubrir cómo es que se rompió la tubería. Cerca del lugar donde se rompió la tubería, los investigadores encuentran abolladuras y muescas profundas. Las marcas son como las heridas de una víctima. Si los investigadores pueden averiguar qué causó las marcas, descubrirán qué provocó la ruptura del gasoducto. Descubrimos que había depósitos de acero endurecido en las muescas. Por lo tanto, cualquier cosa que haya dañado la tubería probablemente tenía dientes de acero endurecido. Hay varios sospechosos posibles. Unas palas mecánicas y una retroexcavadora grande que se utilizaron durante la limpieza tenían dientes de acero endurecido. Pero Batten no puede señalar al culpable. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte determinó que se dañó el gasoducto en una de dos fases, ya sea durante la limpieza de los restos del tren o durante el tiempo en que se estaba limpiando la trona después de retirar los restos del tren. 2 errores provocaron un par de catástrofes en San Bernardino y la muerte de 6 personas. En su informe final, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte no culpa a Frank Holland porque él creía con toda seguridad que tenía los frenos necesarios para detener el tren. Frank Holland todavía sigue trabajando en los rieles, pero nunca ha vuelto a hacer el viaje por las montañas de San Gabriel. No creo que mi mente pueda aguantarlo. No sé si puedo revivirlo. Esa bajada me haría recordar ese momento. Así que prefiero no hacerlo. Sería demasiado doloroso. Calnev, la empresa que operaba el gasoducto, fue llamada a rendir cuentas por no revisarlo tras completar las operaciones de limpieza. Las demandas contra la empresa se resolvieron extrajudicialmente. Imagino que Calnev también cree que debieron ser mucho más minuciosos en su inspección. Estaban seguros de que el gasoducto estaba en buen estado y de que habían hecho un buen trabajo, así que creían que podía volver a funcionar normalmente. Thomas Blair completó los documentos con información errónea, pero no fue acusado. Después del desastre, Southern Pacific ajustó sus normas para que siempre se asuma que los vagones están llevando la carga máxima permitida si no se sabe el peso específico que carga. Southern Pacific resolvió varias demandas con acuerdos extrajudiciales y la compañía ya no existe, ya que fue comprada años después del desastre. Los trenes aún pasan por la ciudad de San Bernardino, pero muchas de las familias que fueron afectadas por el desastre se mudaron. Los trenes aún descienden por el puerto del Cajón, así que hay muchas personas que siguen preocupadas por la posibilidad de que algo como esto vuelva a suceder en el futuro. Ya no se permite la construcción de casas junto a las vías del tren. Solo quedan los rastros de este terrible accidente. No hay un monumento aquí para honrar a los que fallecieron, o para recordar aquel fatídico día en que la tragedia azotó la calle Daffy.